Me llamo Clara, y a mis 73 años puedo garantizarte que lo que me sucedió en aquel hospital de São Paulo te hará entender por qué decidí irme y nunca más mirar atrás. Era diciembre de 2003, víspera de Navidad. Estaba en la cocina de mi acogedora casa, preparando la cena, cuando un dolor terrible me oprimió el pecho, como un abrazo helado del miedo. Pude gritar por Elena, mi hija mayor, que vivía conmigo desde que su esposo falleció. Fue ella quien me llevó a toda prisa al hospital, donde la noticia cayó como una piedra, un infarto. Los médicos fueron claros, fue grave, pude haber muerto. Pasé 2 semanas en un limbo entre la vida y la muerte. Durante ese tiempo, todos mis hijos vinieron a verme. Elena, con su devoción, no se despegaba de mi lado. Marcos, mi hijo del medio, llegó de Porto Alegre con su esposa. E incluso Pedro, el menor, que vivía en Estados Unidos hacía 5 años y casi nunca daba noticias, apareció. Mi corazón de madre se llenó de alegría al ver a mi familia reunida. Pensé que aquel susto había sido una bendición disfrazada, porque por fin mis 3 hijos estaban allí, cuidando de mí, hablando entre ellos como en los viejos tiempos. Marcos me traía flores todos los días. Pedro me sacaba risas con sus historias graciosas del trabajo en Nueva York, y Elena, mi dulce Elena, dormía todas las noches en el sillón al lado de mi cama. Durante mi recuperación, ellos susurraban mucho cuando pensaban que yo dormía. Hablaban de mi casa, de que yo ya no podría vivir sola, de lo que sería mejor para mí. Yo fingía dormir porque me gustaba escucharlos preocuparse por mí. Ah, qué ingenua fui al pensar que esas conversaciones eran puro amor y cuidado. El doctor Méndez me dijo que ya estaba lista para irme a casa un viernes. Me explicó que necesitaría medicamentos, reposo y alguien cerca durante los primeros meses. Yo estaba radiante, loca por volver a mi casita, a mi jardín con las orquídeas que mi difunto esposo plantó, a mi cocina donde preparé tantas comidas para mi familia. Pero el jueves por la noche, algo extraño pasó. Mis hijos se despidieron de una forma peculiar. Marcos me besó en la frente y me dijo que me amaba mucho. Pedro me tomó de la mano y me dijo que yo era la mejor mamá del mundo. Elena solo lloró, sin poder pronunciar una palabra. Me pareció extraño, pero lo atribuí a la emoción del alta inminente. Al día siguiente, cuando la enfermera vino a darme el alta, algo terrible me esperaba. El viernes por la mañana ya estaba lista, desde las 6, arreglada y con mi vestido lila, ese que uso para ocasiones especiales. Quería estar bonita para volver a casa. Mi maleta pequeña ya estaba preparada con los medicamentos que me recetaron y algunas ropas que me habían traído durante la hospitalización. Pasaron las 9, luego las 10 y nada, no aparecían. Empecé a preocuparme. Pregunté a las enfermeras si alguien había llamado, pero no. El doctor Méndez pasó por mi habitación y me preguntó si todo estaba bien, porque mi alta ya estaba firmada hacía horas. Le dije que mis hijos tal vez estaban retrasados, que ya vendrían. Llegó el mediodía y seguían sin venir. Mi corazón, ya tan frágil, empezó a latir con fuerza. ¿Les habría pasado algo? ¿Un accidente? Le pedí a la enfermera Lucía, que siempre fue muy amable conmigo, que si podía llamar a Elena. Ella aceptó y marcó el número que yo sabía de memoria. La respuesta que escuché al otro lado de la línea me destrozó el alma. Una voz desconocida contestó el teléfono de mi propia casa. Era una mujer joven que dijo: «Hola, casa de los Silva». Me confundí. Le pedí hablar con mi hija y la joven me respondió que no conocía a ninguna Elena, que esa casa había sido comprada hacía unos días por su esposo como regalo de bodas. En ese momento se me vino a la mente el recuerdo de cuando transferí la casa a nombre de mis 3 hijos. Era mi único patrimonio y lo hice pensando que si me pasaba algo, al menos les dejaría algo. Pero ahí, parada en esa cama de hospital, un arrepentimiento amargo me llenó el alma. Esa casa todavía era mía, la casa donde crié a mis hijos, donde viví 40 años con mi esposo. Le pedí a Lucía que llamara a Marcos en Porto Alegre. El teléfono estaba apagado.
Intentamos con Pedro en Estados Unidos. Ese número ya no existía. Fue entonces cuando la jefa de enfermeras, doña Fátima, una señora de unos 60 años que llevaba décadas trabajando en ese hospital, se acercó a mí con una expresión muy seria. Me dijo: «Doña Clara, necesito contarle algo. Sus hijos estuvieron aquí anoche hablando con la administración. Dijeron que usted ya no tiene familia, que no pueden hacerse cargo de usted y que debería ser enviada a un asilo. Dejaron unos papeles, documentos, donde renuncian a toda responsabilidad sobre usted». En ese momento sentí como si mi corazón fuera a detenerse otra vez, pero esta vez no por un infarto, sino por puro dolor. Mis propios hijos, los que crié, los que amamanté, los que cuidé cuando estaban enfermos, por quienes trabajé en 2 casas para pagarles la escuela, me habían abandonado como si fuera un perro en la calle. Me senté al borde de esa cama de hospital y lloré como no lo hacía desde el día en que murió mi esposo. Pero esta vez fue distinto. Cuando Rodolfo murió, al menos sabía que tenía a mis hijos para consolarme. Ahora estaba completamente sola en el mundo, a mis 52 años, enferma y sin un solo peso en el bolsillo. Doña Fátima me trajo un cafecito y se sentó a mi lado. Me contó que ya había visto muchas veces esa misma historia en el hospital: hijos que abandonan a sus padres cuando se enferman o se vuelven mayores, como si fueran una carga. Me dijo que el asilo público de São Paulo no era un lugar tan malo, que ahí me cuidarían bien. Pero yo no podía aceptar eso. No podía aceptar que mi vida terminara de esa forma. Fue entonces cuando recordé una carta que tenía guardada desde hacía años en el cajón de mi ropa interior. Era de Amelia, mi hermana menor, que se había mudado a Miami en los años 80. Nos hablábamos de vez en cuando, pero desde que se casó con un estadounidense, las llamadas se volvieron muy esporádicas. En nuestra última llamada me dijo que estaba bien, que tenía una casa grande y que extrañaba mucho a la familia en Brasil. Le pedí a doña Fátima que me trajera el teléfono. Mis manos temblaban mientras marcaba el número. Aún no podía creer que mis propios hijos me hubieran desechado como si no valiera nada. Amelia contestó al tercer timbrazo y en cuanto escuchó mi voz, comenzó a llorar de emoción. Hacía tanto que no hablábamos. Le conté todo lo que había pasado, que tuve un infarto, que mis hijos me abandonaron, que me enteré de que vendieron mi casa. Amelia se enfureció. Dijo groserías en inglés que ni siquiera sabía que conocía, pero luego se calmó y me dijo algo que cambiaría mi vida. «Clara, vente a vivir conmigo y con John. Tenemos espacio de sobra y tú eres mi hermana. La familia no abandona a la familia». Le expliqué que no tenía dinero para el pasaje, que ni siquiera tenía mis documentos para viajar. Amelia me dijo que no me preocupara, que ella se encargaría de todo. Conocía a un abogado brasileño en Miami que ayudaba a personas en situaciones como la mía. Me aseguró que mandaría dinero al hospital y que en una semana yo estaría con ella. Esa noche, acostada en la cama del hospital, mirando al techo, tomé una decisión que jamás pensé que tomaría a mis 52 años. Iba a empezar una nueva vida. Iba a dejar Brasil, el país donde nací y viví toda mi vida, para comenzar desde cero en un lugar donde ni siquiera hablaba bien el idioma. Los días siguientes fueron un ir y venir de trámites. Amelia cumplió su palabra. El dinero llegó, los documentos se gestionaron. Doña Fátima me ayudó en todo. Me dijo que era valiente, que no cualquier mujer de mi edad tendría el coraje de hacer lo que yo estaba haciendo. La mañana de mi partida, estaba en el vestíbulo del hospital, con una maleta pequeña que me había prestado doña Fátima. Dentro solo llevaba lo esencial, algo de ropa, mis medicamentos, una foto de mi difunto esposo y una imagen de Nuestra Señora Aparecida que siempre tenía en mi mesita de noche. Era todo lo que me quedaba de una vida entera. Doña Fátima me acompañó hasta el taxi que me llevaría al aeropuerto. Antes de subirme al coche, me dio un abrazo fuerte y me dijo: «Doña Clara, usted es más fuerte de lo que cree».
Ya verá que esta nueva vida será una bendición. Le agradecí por todo lo que hizo por mí. Si no fuera por esa mujer, generosa, no sé qué habría sido de mí. Durante el trayecto al aeropuerto, miré por la ventana las calles de São Paulo por última vez. Pasamos por la iglesia donde me casé, por el mercado donde compré verduras durante décadas, por la escuela donde estudiaron mis hijos. Cada lugar traía un recuerdo, y cada recuerdo me dolía. ¿Cómo era posible que dejara todo eso atrás por culpa de la crueldad de mis propios hijos? En el aeropuerto, sentada esperando mi vuelo, vi familias despidiéndose, padres abrazando a sus hijos, abuelitas besando a sus nietos. Y yo estaba ahí completamente sola, sin nadie que me deseara buen viaje o me dijera que me iba a extrañar. Fue uno de los momentos más tristes de mi vida. El vuelo a Miami duró 8 horas, pero a mí me pareció una eternidad. Nunca había subido a un avión y estaba muerta de miedo. Además, mi corazón seguía débil por el infarto y sentía que en cualquier momento podía darme otro. Recé el rosario completo durante el despegue, pidiéndole a Dios que me diera fuerzas para lo que estaba por venir. Cuando el avión aterrizó en Miami, no podía creer que ya estaba ahí. Habían pasado 21 años desde la última vez que vi a Amelia. ¿Habría cambiado mucho? ¿Podría yo adaptarme a una vida completamente distinta? Bajé del avión con las piernas temblorosas, todavía débil por el infarto y por todo el trauma emocional. Seguí los letreros hasta la zona de llegadas internacionales, arrastrando mi pequeña maleta. Había cientos de personas esperando a los pasajeros y yo buscaba desesperadamente a Amelia con la mirada. De repente, escuché que alguien gritaba mi nombre. Era ella. Amelia estaba más rellenita, con el cabello ya canoso, pero sus ojos eran los mismos de la niña que jugaba conmigo en el patio de la casa de nuestros padres. Corrimos una hacia la otra y nos abrazamos tan fuerte que comenzamos a llorar ahí mismo en medio del aeropuerto. «Bienvenida a tu nueva vida, hermana», me susurró al oído. Y en ese momento, por primera vez en semanas, sentí que tal vez todo iba a salir bien. Hoy, 20 años después, puedo decir que ese fue el mejor día de mi vida. Amelia me llevó a su casa en un barrio lleno de brasileños, donde no me sentía tan extranjera. Su casa era sencilla pero acogedora, con un jardincito en la parte de atrás donde cultivaba tomates y pimientos. John, su esposo estadounidense, era un hombre amable que hablaba un portugués gracioso, pero me recibió como si yo fuera su propia hermana. Los primeros meses fueron difíciles. Tenía que aprender inglés, adaptarme a la comida diferente, al clima, a las costumbres. Pero Amelia tuvo una paciencia infinita conmigo. Me inscribió en clases de inglés para adultos mayores, me llevaba al médico para revisar mi corazón y me presentó con las vecinas brasileñas que se convirtieron en mis amigas. Poco a poco fui encontrando mi lugar en esa nueva vida. Empecé a trabajar medio tiempo cuidando a los niños de una familia venezolana del barrio. Me pagaban bien y yo disfrutaba muchísimo estar con los pequeños. Hasta me llamaban abuelita y llenaban mi vida de alegría. Era como si Dios me hubiera dado la oportunidad de ser abuela, ya que mis propios hijos me negaron incluso conocer a mis nietos. Después de 5 años, logré obtener mi residencia permanente en Estados Unidos. Amelia y John me ayudaron con todos los trámites y por fin sentí que tenía un verdadero hogar. Compré un pequeño departamento a 2 cuadras de la casa de mi hermana y por primera vez desde que salí del hospital, sentí que tenía un lugar que era mío. Durante años mis hijos nunca más me buscaron y yo no entendía por qué. Hasta que descubrí la verdad, una verdad cruel, impulsada por la avaricia de alguien que ni siquiera sabía que existía. Elena. Mientras su esposo estuvo vivo, ella vivía cómoda, sin necesidad de trabajar. Pero cuando él murió y vino a vivir conmigo, todo cambió. Consiguió un trabajo sencillo, ganaba poco, y fue ahí cuando nació la idea. Una compañera del trabajo mencionó que su hermana, recién casada, andaba buscando una casa barata. Eso fue suficiente. Elena vio una oportunidad.
La casa donde viví toda mi vida estaba a nombre de mis hijos, incluyéndola a ella, y sin el menor remordimiento los convenció de que yo era una carga demasiado vieja para vivir sola. La propuesta era vender la casa y meterme a un asilo del gobierno. A veces, en las noches solitarias, me preguntaba si pensaban en mí, si sentían remordimiento por lo que hicieron, si sabían que seguía viva. Pero aprendí a vivir sin esas respuestas. Aprendí que la familia no es solo quien comparte tu sangre. Familia es quien te abraza cuando más lo necesitas, quien te ama incluso cuando no tienes nada que ofrecer. Hoy tengo 73 años y una vida plena en Miami. Tengo a mis vecinas amigas, a mis nietos de corazón que ya crecieron y todavía me visitan, a mi hermana Amelia, que sigue siendo mi ángel de la guarda. Hasta tengo novio, don José, un viudo colombiano que conocí en la iglesia y que me hace reír todos los días. Si pudiera enviarle un mensaje a mis hijos hoy, les diría gracias. Gracias por haberme abandonado, porque eso me obligó a descubrir que soy más fuerte de lo que creía. Gracias por vender mi casa, porque eso me llevó a encontrar un verdadero hogar. Gracias por rechazarme, porque eso me enseñó el valor de quienes sí me aman de verdad. A veces, mis queridos, la vida nos obliga a empezar de nuevo para mostrarnos quiénes somos realmente. Y yo descubrí que soy una sobreviviente. Si esta historia te tocó de alguna manera, no te vayas sin suscribirte al canal. Vienen muchas más, historias reales de resiliencia, giros inesperados y fuerza interior. Dale like al video, compártelo con alguien que necesite escuchar esto y deja un comentario contándonos cómo te hizo sentir. Tu apoyo ayuda a que este contenido llegue a más personas que necesitan la fuerza para volver a levantarse.